Bienvenidos a la presentación del módulo 1 del curso de ampliación de conocimientos, redacción de informes científicos y técnicos, el papel de la comunicación científica y tecnológica y sus fundamentos conceptuales. El contenido, aproximación conceptual a la comunicación científica, el papel de la comunicación en la ciencia, tecnología e innovación, medios de comunicación científico-técnica, lenguaje científico y técnico. En un primer momento presentamos una disertación sobre la ciencia en relación con los demás tipos de saberes, para identificar que la ciencia, que el conocimiento científico, es uno de los tipos de conocimiento del ser humano. Tenemos también el sentido común, la filosofía, la ideología, la religión, el arte y la presciencia o saber empírico como saberes que dialogan con el conocimiento científico. Ciencia, tecnología e innovación. No es fácil definir estos términos sin asumir una postura paradigmática. Sin embargo, tomando en cuenta los elementos comunes, las características comunes a todas las definiciones, podemos decir que ciencia es un sistema ordenado de conocimientos, que domina un método y un lenguaje determinado, está orientado al estudio de los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Dependiendo de su enfoque, se propone explicar, predecir, interpretar, comprender o transformar la realidad, y es sistemático, acumulativo, riguroso y una construcción colectiva, precisamente por ser un saber acumulativo. La tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, aunque la tecnología también puede desarrollarse a partir de un saber empírico. Está enfocada a la resolución de problemas concretos y se traduce, por lo general, en el desarrollo de bienes y servicios para el uso de la sociedad. La innovación hace referencia a novedades, a nuevas ideas. Sin embargo, una nueva idea puede no llegar a ser una innovación, puesto que se considera que una innovación es cuando una nueva idea se traduce en la generación de productos, servicios o procesos que están enfocados, que están orientados a la resolución de problemas concretos. Es un proceso creativo asociado a la ciencia y la tecnología y tiene múltiples ámbitos de aplicación. Ahora bien, para comenzar a hablar de la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación es importante identificar los elementos de la comunicación. Tenemos al emisor, receptor, mensaje y canal. En relación al emisor y al receptor, debemos comprender que están mediados por intenciones, habilidades, actitudes, conocimientos, sistema social y cultura a la que pertenece. En relación al mensaje, debemos preguntarnos por su intención o propósito, cómo comunicar, qué tratamiento se le da al mensaje, qué es específicamente lo que se quiere comunicar, el contenido, y a través de qué sistema de signos o lenguaje, que se constituyen la clave o código. El canal es el medio a través del cual se produce la comunicación y está mediado por los sentidos, la vista, oído, olfato, gusto y tacto, y por los métodos y sistemas que se usan para generar el proceso comunicativo, que pueden ser visuales, auditivos, impresos, audiovisuales y de otra naturaleza. Dentro del proceso de comunicación pueden ocasionar o pueden generarse distorsiones e interferencias. Las distorsiones se refieren a el momento o cuando se forma una imagen diferente de la que quiso transmitir la fuente. Esto puede suceder por múltiples causas relacionadas con los diferentes elementos de la comunicación. En el caso de las interferencias, generalmente se refiere a factores externos que intervienen en el proceso de comunicación, que en algunos autores se denomina ruido y está ubicada principalmente a nivel del canal. Sin embargo, se puede relacionar con cualquiera de los elementos también de la comunicación. Hay algunas interrogantes que nos permiten analizar el proceso de comunicación y también identificar los nudos críticos, los problemas que se presentan en este proceso. Las interrogantes están relacionadas entre sí, pues nos preguntamos quién dice qué a quién, por cuáles medios y con qué efecto.
Estamos hablando de los diferentes elementos, de los diferentes aspectos inherentes al proceso de comunicación. Entonces nos formulamos preguntas sobre el comunicador, el contenido, el receptor, los medios y el efecto que genera el proceso. Cuando la ciencia es el mensaje, se dice que la transmisión de mensajes científicos y tecnológicos está sometida a los mismos procesos que la de otro tipo de mensajes. Sin embargo, para lograr el éxito de comunicar la ciencia y la tecnología, ello depende de la capacidad para adoptar técnicas tan probadas como eficaces que se aplican a cualquier tipo de comunicación. Pese a ello, la ciencia supone un desafío muy especial, precisamente por la naturaleza de sus mensajes. La ciencia maneja un lenguaje científico particular y este debe ser traducido para generar un impacto, para llegar verdaderamente al receptor, que puede en este caso ser la sociedad o distintos grupos que forman parte de ella. Para comprender la importancia de esta comunicación, citamos a una frase de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. La ciencia, tecnología e innovación son los eslabones de una cadena fundamental para la sociedad de un país desarrollado y necesitan tener su reflejo en la cultura de los ciudadanos. La comunicación científica es muy importante y en relación a eso podemos identificar, en primer lugar, qué es la comunicación científica y cuál es el papel que cumple para la sociedad y para la comunidad científica. Es básicamente un proceso de transcodificación que comprende diversas prácticas comunicativas. Estas pueden ser textuales, visuales o sonoras, en ámbitos académicos o también fuera de ellos. ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Informar, difundir, diseminar o divulgar la ciencia y la tecnología. Hace uso de medios de comunicación o actividades sociales o con fines culturales. Y en última instancia, da respuesta mediática a la problemática que surja desde el quehacer científico y tecnológico. ¿Qué preguntas nos hacemos específicamente sobre el proceso de comunicación científica y tecnológica? ¿Quién es el emisor? ¿Un investigador, tecnólogo o especialista? ¿Quién es el receptor? La sociedad, la empresa, los colegas, la comunidad científica, los clientes. ¿Cuál es el contenido? Investigaciones, análisis, avances, productos, procesos. ¿Qué medio utilizamos para comunicar la ciencia y la tecnología? ¿Son medios directos o indirectos? ¿Personales o masivos? ¿Digitales o impresos? Y el código, el lenguaje es decisivo. Debemos comprender que deben existir formas de traducir y normas, protocolos para traducir el lenguaje científico al lenguaje que domine el receptor. ¿Cuál es el papel que cumple la comunicación para la ciencia, tecnología e innovación? Para la comunidad científica son varios los elementos que determinan la importancia de la comunicación. La construcción colectiva de la ciencia, el desarrollo de una visión disciplinaria e interdisciplinaria, la Contraloría de la Ciencia, fortalecer líneas, métodos, lenguaje y crearlos también, desarrollo de la tecnología y la innovación y la medición de la productividad científica. Para la sociedad, el rol que cumple la ciencia para el desarrollo económico, político, cultural, la imagen pública de la ciencia, fuentes de áreas de investigación en las demandas sociales, financiamiento, apoyo y aceptación, aplicaciones a la vida cotidiana, interacción con otros saberes, apropiación por parte de la colectividad. Todo ello se traduce en la necesidad de comunicar la ciencia. Solo comunicando la ciencia se puede lograr cada uno de estos procesos. En relación a los modelos de la comunicación científica, básicamente o tradicionalmente se han comprendido dos modelos. Un modelo de déficit, que es el modo tradicional de comunicación científica, en la que concibe que la ciencia comunica, la comunidad científica comunica la ciencia y la tecnología a la sociedad.
El modelo democrático nace de la crítica a ese modo tradicional y se enfoca en la búsqueda de la participación de los actores en la resolución de los problemas científicos tecnológicos. Ahora bien, hay otra propuesta de clasificación de estos modelos. El modelo, aquel que clasifica el modelo PAS, PES y CUPS. PAS se refiere a la apreciación pública de la ciencia y la tecnología, se corresponde con el modelo de déficit, es un sentido unidireccional de la comunicación, de la ciencia a la sociedad. El modelo PES habla de un compromiso del público con la ciencia y la tecnología y propone un flujo bidireccional de la comunicación. Finalmente, el modelo CUPS, comprensión crítica de la ciencia en el público, no solo se limita al flujo bidireccional, sino que tiene un enfoque crítico, contextual, multidimensional de las interacciones entre ciencia y sociedad. ¿Cuáles son los medios de comunicación de la ciencia y la tecnología? Según su estructura física pueden ser audiovisuales, radiofónicos, impresos, digitales. Según su carácter son informativos, de entretenimiento, de análisis y especializados. Esta clasificación de los medios de comunicación es la clasificación general, pero en cada uno de ellos la transmisión del mensaje científico y técnico tiene un papel. El lenguaje científico-técnico. No se habla de un solo lenguaje científico y técnico, se habla de variedades lingüísticas que están fuertemente marcadas por la utilización de terminologías especializadas junto con otros símbolos no lingüísticos y que se muestran indispensables para la transmisión de conocimientos especializados en los ámbitos técnicos y científicos. Entonces hablamos de lenguas especializadas o lenguajes especializados, que no son homogéneos. Repetimos, no existe un único lenguaje científico y técnico. Sin embargo, este lenguaje es parte de la lengua común. Y su propósito es la comunicación formal y funcional dentro de una ciencia, técnica, profesión u oficio. En relación al lenguaje científico y técnico también podemos decir cómo es su proceso de construcción. Generalmente se vale de voces extranjeras, hace una adaptación fonética, préstamos naturalizados, calcos y traducciones. También hay una creación léxica de palabras derivadas, palabras compuestas o palabras de formación parasintética y sus derivaciones. También se vale de la composición sintagmática o sinaxis. En cada una de ellas nos vamos a detener a futuro. ¿Cuáles son las características del lenguaje científico y técnico? La desaparición de diferencias entre discurso oral y discurso escrito y un predominio del discurso escrito, en vista de que tiene el propósito de ser un saber acumulativo. Entonces, y la manera de perpetuar, de preservar el conocimiento para las próximas generaciones es a través de la escritura. Léxico adecuado a la expresión de sus conceptos, no usuales en la comunicación diaria, evidentemente. Posibilidad de una descripción exhaustiva del léxico técnico-científico, a diferencia de lo que sucede en la lengua común. Registros lingüísticos o frases hechas que tienen un poder significativo, preciso y fuerte en su propio contexto, dentro de la ciencia o dentro de un conjunto de ciencias. Realizaciones lingüísticas más codificadas y estereotipadas que las de la lengua general. Construcciones lingüísticas unívocas, tendencia a la monosemia. No puede prestarse en los términos científicos y técnicos a la polisemia. Formación del léxico a través de diversos medios de derivación. Se habla de unidades léxicas complejas. Son frecuentes las palabras derivadas, compuestas y las estructuras sintácticas. Sencillez en el empleo de los tiempos verbales. Por lo general predominan las formas impersonales y pasivas, y se da mayor importancia al punto de vista aspectual que del temporal. Finalmente, los mitos de la comunicación científica y técnica. ¿Se necesitan planteamientos exclusivos? No. Puede referirse a situaciones de la vida cotidiana. ¿Los medios de comunicación son la esencia de la comunicación? No. Existen múltiples medios a través de los cuales la ciencia puede comunicarse a la sociedad. ¿El desafío de la comunicación es hacia lo externo? No, también es hacia lo interno.
¿Bastante tienen los científicos y tecnólogos con su producción de conocimientos e innovaciones? No. ¿Nada tienen que ver las sensaciones y emociones con la ciencia y la tecnología? Sí tienen que ver. La ciencia divulgada ya no es ciencia,